Bueno, y les estaba entonces contando un poquito que ahora vamos a incorporar esta parte de la metodología, pero centrados enteramente en lo que es nuestro destinatario. Y ahí vamos a ir transformando nuestra forma de diseñar las soluciones para que sean absolutamente orientadas a la solución de quienes lo requieren. Y eso es un pensamiento particular, especial, porque normalmente había tradición en lo que es la industria de desarrollo de software o de soluciones de comunicaciones, de informática, se daba la solución y no se pensaba demasiado en el destinatario, ¿no? Las soluciones que nosotros vamos a proponer y la metodología no solo va a estar aplicado al campo de la ingeniería en sistemas, sino que ustedes en los lugares de trabajo donde se desarrollen, a donde dirijan equipos, a donde lideren, algunos de ustedes les va a tocar liderar recursos humanos, áreas gerenciales que no necesariamente son las del departamento de IT. Bueno, a quien le toque lo va a poder implementar porque es esta metodología ahora solamente pensada para darle solución a los requerimientos que las personas tienen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir, además, vamos a ahondar en las necesidades del tipo social y esto nos va a ir condicionando nuestro rol como ingenieros en sistemas de una universidad pública como es la Universidad Tecnológica, que tiene que solucionar el problema de la gente, ¿no es cierto? Nosotros ya saben que tenemos tradición de una formación pública y pensamos en que a partir de allí tenemos que dar solución a los problemas que tiene nuestra gente, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra universidad, nuestras escuelas, nuestros hospitales, ¿sí? La seguridad pública. Miren todos los campos en los que los ingenieros en sistemas van a estar desarrollando soluciones y ustedes van a ser esas personas que van a liderar esos cambios. Así que bueno, ahí ya la profe Ani, no sé si están viendo todo ya, que está compartiendo. ¿Ya estás con nosotros, Ani? Sí, sí, ya voy a ver enseguida el problema que tengo con la cámara, pero bueno, vamos comenzando, si les parece. Antes que empecemos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, chicos? Bueno. No, profe, de parte mía no. No. Bueno, Ani, empecemos. De todos modos, ya saben, ustedes tienen la posibilidad de intervenir cuando lo necesiten. Comenzamos entonces. Bueno, la agenda para hoy, bueno, ya algo les había comentado Roxana, que vamos a hablar sobre el pensamiento en diseño centrado a las personas y sobre innovación en la base de la pirámide. Que si bien nosotros lo vamos a trabajar como metodologías diferentes en un caso, es muy relacionada, bueno, obviamente tiene su base en pensamiento en diseño, y en el caso de innovación en la base de la pirámide está muy ligada al pensamiento en diseño centrado a las personas. Ya vamos a profundizar el por qué no. Son dos temas muy interesantes y que seguramente les va a servir como herramienta en el momento de pensar realmente el impacto de la solución que ustedes están planteando, que realmente tenga un impacto y solucione un problema real. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensamiento en diseño centrado a las personas, ustedes recuerdan que cuando nosotros hacíamos referencia a pensamiento en diseño, hablábamos de no solo tener en cuenta las necesidades, los deseos de las personas, sino también tener en cuenta el tema de la factibilidad, el tema de la viabilidad, aspectos, aquí los vamos a seguir teniendo en cuenta, pero nos enfocamos en las necesidades, en los sueños y en los comportamientos de las personas. Y verificamos que realmente nuestra solución se obtenga de escuchar y de entender lo que desean y necesitan las personas. Entonces le ponemos más como ponemos el foco en la parte humana,
en el verdadero objetivo de tratar de brindarle una solución, cambia el foco de la solución de alguna forma. Vos me vas cortando porque yo no sé si me están escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando, Ani. Sí, sigamos. Bueno, aquí como decíamos, si bien pensamiento en diseño centrado en las personas se centra justamente en las personas, sí se tiene que tener en cuenta, y como veníamos trabajando en pensamiento en diseño, los aspectos tienen que ver con la viabilidad económica, el financiamiento de esa solución, con la factibilidad, el aspecto técnico, realmente se puede construir, es factible, se cuenta con los recursos, todas estas cuestiones lo vamos a seguir teniendo en cuenta, pero la mirada hace foco en las necesidades de las personas, en resolver realmente un problema. Ya vamos a ver, pero pensamiento en diseño centrado a las personas se aplica mucho a aspectos sociales, o sea, a cuestiones, a problemas de una gran complejidad que, como decíamos y veníamos hablando, no solo tiene que ver con dar una solución, sino esa solución va a tener un gran impacto en las comunidades a las cuales está dirigida, ¿no? Bien. Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos en pensamiento en diseño, siempre lo vamos a estar relacionando, nosotros tenemos diferentes fases y acá vamos a hablar, en realidad esas fases van a estar, ya van a ver que van a estar en pensamiento en diseño centrado en las personas, pero de alguna forma lo agrupa en estas acciones: escuchar, crear y entregar, ¿no? Cuando hablamos de escuchar y vamos a reconocer todos estos aspectos que tienen que ver con el escuchar, el entender, el ponerse en el lugar del otro, en lo que nosotros conocemos como empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos, vamos a poner el foco en identificar esos sueños, esos deseos y tratar de entenderlos. Y si me permitían, sí, te voy a agregar de que en la etapa de escuchar dentro de lo que es el pensamiento en diseño centrado en las personas, es el escuchar profundo, es el escuchar activo. ¿Qué escuchamos? Escuchamos no solo lo que es aparente, evidente, sino lo que no se ve, ¿sí? Y ahí es donde nuestro ojo de ingenieros tiene que ser más agudo, y es el escuchar sin los oídos, es el escuchar a través de la observación, el escuchar a través de la investigación profunda de esa comunidad que nos necesita, o esas personas que nos necesitan, o esa organización. Y cuando investigamos nos damos cuenta que hay cuestiones que van a ser muy diferentes en un lugar que en otro, en una necesidad que en otra. Y a veces la propuesta de solución que nosotros llevemos no nos permitiría ser eficiente, y que la solución, muchas veces la solución que vamos a proponer, pero como no tuvimos en cuenta, no escuchamos la cultura organizacional, la cultura de esas personas, las tradiciones muchas veces, esa solución no es factible. ¿Está? Entonces, aquí es lo que vamos a poner en juego, no es la solución más óptima, la más económica, sino la más conveniente a nuestro destinatario. Y ahí es donde tenemos nosotros que lograr el principio de empatía, que nos habla la profe Ani, en donde tenemos que sintonizar con ese entorno social que tenemos dentro de la organización que nos convoca a darles una solución, bueno, para que la solución que propongamos sea profunda, pero además sea duradera y sea aceptada por ese espacio donde vamos a brindar una solución, porque puede ser muy diverso, no quiero decir solo organizaciones, ¿sí? Puede ser muy diverso. Sí, así es. Y cuando nosotros escuchamos, bueno, ya vamos a identificar cada uno de los pasos en estas etapas, pero también
implica hacer el trabajo de campo, por ejemplo, realizar entrevistas, investigaciones relacionadas a la temática en cuestión, al problema. Sí, sí. Y bueno, esto que tiene que ver más con la escucha. No, ustedes, si bien ya han pensado, por ejemplo, lo que venían trabajando en pensamiento en diseño, ahora vamos a ver realmente las personas qué necesidades, realmente estamos respondiendo a las necesidades, entonces vamos a hacer ese acercamiento. Después, cuando hablamos de crear, ustedes, para ir asociándolo, ¿se acuerdan que nosotros teníamos la etapa, ya teníamos la información, ya teníamos identificado el problema? Entonces los siguientes pasos era la ideación, por ejemplo, idear, plantear una solución, plantear el prototipo, identificar las oportunidades. Bueno, en la etapa de creación es lo que nosotros ya venimos haciendo, como les decía, en pensamiento en diseño. Y cuando hablamos de entregar, que no solo es entregar ya el producto o servicio, sino también tiene que ver con todo lo previo que significa entregar, o sea, la implementación. Generalmente las soluciones de pensamiento en diseño centrado a las personas también tiene que ver con un aprendizaje, entonces hay que capacitar a la gente, pensar estas cuestiones, cómo justificarlo desde el punto de vista económico, hacer un análisis de costo, un análisis financiero, de ingresos. Todas estas cuestiones se tienen que ir teniendo en cuenta. Ya vamos a ir paso por paso, pero esto a grandes rasgos ustedes pueden identificar que a partir de estas tres etapas cubren las fases del pensamiento en diseño, ¿no? Como para que lo vayan relacionando. Algunas recomendaciones para llevar a cabo lo que es esta metodología en los equipos multidisciplinarios. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos hablando de esto? Que son equipos que pueden ir de 3 a 8 personas, es lo recomendable, que sean de diferentes disciplinas, hasta diferentes niveles educativos, y también se hace una sugerencia, que es que esté equilibrado en cuanto a los géneros, para poder obtener justamente esta riqueza de los diferentes puntos de vista, ¿no? Y acercarnos realmente a la necesidad de una comunidad. Espacios dedicados, o sea, uno de los consejos que ustedes los van a ver en muchas metodologías ágiles es tener todo lo que se va trabajando al alcance. Por ejemplo, ustedes van a ver que pensamiento en diseño, o justamente centrado a las personas, que se va recopilando información, que todo está van a ver las paredes con post-it, con marcadores de diferentes colores. Todas estas cuestiones tienen que estar visibles, porque es una forma no solo de tener toda la información cerca para poder tomar una decisión, sino también esa cosa de que va cambiando. Entonces yo voy sacando un post-it, voy mejorando, voy pensando en otra, o alguno va tomando alguna tarea específica, está todo al alcance. Eso tiene que ver más con los aspectos de la infraestructura del lugar, que tal vez tiene que tener una mayor libertad para que los grupos de personas justamente se motiven en trabajar. Marcos de tiempo acotados. Se sugiere que si la planificación se trate de tener definido con claridad las etapas de entrega, porque el hecho, a muchos nos pasa cuando nosotros pensamos que un proyecto termina en determinado tiempo, y por diferentes situaciones los tiempos se van extendiendo. Eso también juega en contra la motivación del equipo. Entonces, como que claridad en los tiempos es un aspecto a tener en cuenta en la forma de trabajar. Y
estas recomendaciones a nosotros nos van a ir dando pautas de cómo vamos a trabajar de aquí en adelante en nuestros proyectos, porque espacios dedicados implica tener en esto de la virtualidad no solamente un lugar donde pongo mi póster o donde pongo mis papeles, sino poder tener espacios exclusivos para conversar sobre cada tema que necesitamos trabajar. ¿Sí? Esto de la organización dentro de lo que es el proyecto que vamos a llevar adelante es muy importante, y a eso se refiere cuando hablamos de espacios dedicados y marcos de tiempos acotados, es que nosotros vamos a determinar espacio y tiempo para cada conversación que vamos a tener. ¿Sí? ¿Por qué hablo de conversación? Porque nosotros necesitamos interactuar con las personas que nos piden la solución, pero además con el destinatario que nos va, a quien vamos a llevarle esa solución, ¿no es cierto? Y los espacios permiten trabajar mejor, los tiempos acotados permiten saber, nos quedan 3 minutos, ya tenemos que ir cerrando, ¿sí? Porque en el contexto en el que nosotros estamos, más aún ahora, viviendo y trabajando, necesitamos acotar tiempos y espacios, pero además tener agendas claras. No sé si les pasa, a Analía y a mí nos pasa mucho que cuando la gente nos llama a una reunión y como que no tiene bien en claro de lo que vamos a hablar, la verdad que a nosotros nos empieza a impacientar. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me agarra una cosa acá en el estómago que me empiezo a poner muy impaciente porque me doy cuenta que no llegamos a ningún lado. Por nuestra disciplina, nosotros necesitamos iniciar y terminar una tarea, ¿sí? Iniciar y cumplir un objetivo. O sea, nosotros somos así, estamos formados de esa manera. Y estos tiempos en los que estamos requieren ser muy estrictos en espacio y en tiempo. Eso nos va a permitir también lograr más eficiencia, ¿sí? Porque ahora en este contexto no podemos atender más de lo que estamos atendiendo. ¿Sí? No podemos estar en clase y en reunión simultáneamente. ¿Cuántas o 3 dispositivos para poder llevar adelante? Lo del trabajo 1, lo del trabajo 2 y lo de la universidad. Bueno, ese es el mundo en el que estamos, pero para que las cosas salgan bien, chicos, necesitamos acotar los espacios y los tiempos, con agenda y con resumen de reunión. Siempre tenemos que registrar, bueno, ya me estoy adelantando, pero tenemos que trabajar muy disciplinados en ese sentido para poder lograr nuestros objetivos. Bueno, adelante, Ani. No, y más con lo que decíamos con los equipos multidisciplinarios, nosotros tenemos una ventaja en general, es que somos como más ejecutivos. No digo que también, creo que la carrera nos favorece en ese sentido, como que tenemos en claro nuestra meta, tal vez el hecho de poder identificar los pasos. Bueno, al trabajar con gente de otras disciplinas y mucho más que estos, recuerden que son problemas más que tienen que ver con lo humano, lo social, estos tiempos se extienden, entonces tal vez esa sea nuestra posición o rol dentro del equipo, de ir identificando los tiempos y los pasos a realizar, ¿no? Así es. Estas son como las actitudes o comportamientos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicar esta metodología, que muchas de estas ya las veníamos trabajando cuando hablamos de pensamiento en diseño, como por ejemplo el hecho de iterar, ¿no? Que decíamos, bueno, que iterar, volver a repensar y mejorar la solución planteada hasta que realmente responda a tal vez ser el producto mínimo viable o realmente responda a la necesidad de ese usuario o cliente al que está dirigida. Hay otras actitudes como, bueno, aprender del error, eso que es algo que todo el tiempo se tiene que estar haciendo, identificar esos errores, reflexionar y, bueno, replantear. La empatía, que es una característica fundamental, una actitud que se debe tener en todo el proceso, que también eso va a exigir que nosotros
constantemente dejemos de lado muchas cuestiones hasta personales que tengan que ver con nuestros prejuicios, cosas que venimos trayendo para poder ver de la forma más objetiva y poder entender lo que le pasa a esa comunidad a la que se le trata de dar una solución. Bueno, ser optimista, ¿no? Para poder llevar a cabo esta solución, tener siempre ese pensamiento como una buena actitud orientada a un buen resultado, hacer y no decir, justamente, que también está relacionado con lo que hablamos recién con la profe Ro, o sea, que realmente se pueda ver lo que se está trabajando, ¿no? Que no quede solo en una charla, sino tenga un producto, una instancia, un prototipo, una experiencia, una historia, que cada acción tenga un resultado. Resolver la ambigüedad. La ambigüedad tiene que ver porque, como decíamos, al resolver problemas que tienen que ver con las personas, las comunidades, siempre se plantea, tal vez planteemos una solución que esté orientada a darle una respuesta a determinado sector. Y generalmente nos pueden poner una situación incómoda entre decidir, no sé, entre la salud y la educación, una cosa así, le estoy hablando a grandes rasgos sin profundizar, pero siempre el planteo de una solución tal vez nos lleve a colocar una situación incómoda entre definir sobre un aspecto u otro, entre priorizar. Entonces, esas cuestiones también nos pueden pasar cuando planteemos soluciones. Mente de principiante, otra característica que es justamente mirar el problema con ojos nuevos, o sea que no tener esa carga de como decíamos, de los prejuicios, de nuestras concepciones previas para facilitar la empatía. Y acá un poquito, si me permiten, ustedes podrán ver que hablan mucho de las personas que aplican este tipo de metodología, estos aspectos que estamos abordando, ¿no? Una persona que aprende del error, una persona que tiene empatía, una persona que tiene actitud optimista y siempre buscando lo positivo dentro de la idea que se está trabajando. Una persona que es del hacer y no tanto del decir, en cierto momento, por supuesto, ¿no? Una persona que tiene una mente de principiante, o sea, no es un principiante, no queremos degradar el rol de la persona, pero tiene mente, actitud de estudiante, de principiante. Puede manejar la ambigüedad y es capaz de revisar lo realizado, volver a replantear. Fíjense qué características humanas estamos integrando en este conjunto de actitudes. No sé si lo ven, ¿sí? Es una persona humilde ante lo que escucha, que quiere proponer, con una actitud muy activa que puede llevar adelante comprendiendo con quiénes está trabajando, siendo empático, ¿sí? Es capaz de aprender en el camino, no está con esa mirada que a ustedes les habrá pasado, que van a proponer una idea y del otro lado les contesta, sí, yo eso ya lo conozco. Sí, yo ya lo estuve pensando a eso. O sea, hay actitudes dentro de un equipo de trabajo en donde nosotros no podemos hacer caso de este tipo de cosas y tenemos que mantener este conjunto de actitudes que nos llevan a una solución más adecuada. No estamos hablando solamente de eficientes, económicamente factibles, técnicamente viables, no estamos hablando de eso solamente. Estamos hablando de que este conjunto de actitudes nos va a permitir encontrar la mejor solución para nuestra persona destinataria, ¿sí? Eso es lo que quiero que rescaten, porque va a hablar mucho de ustedes la metodología que van a estar implementando y cómo aporta y no aporta la actitud. Cuando la actitud está dentro de esto que nosotros le estamos planteando,
ese proyecto va a estar dotado de mucha sinergia, de mucha gente que va a aportar positivamente al proyecto. Porque si yo cuando alguien viene y me dice dentro de un proyecto una idea y le contesto, sí, yo ya eso, y con esta cara y todo que yo les hago a ustedes, sí, eso yo ya lo estuve viendo. ¿Qué hacemos de esa manera? Lo expulsamos la idea, expulsamos la posibilidad. Entonces, esto de tener mente abierta, mente de principiante, mente positiva, mente empática, mente que aprende del error, y no dormirnos en el pantano del soñador, sino mente que hace, bueno, eso es muy positivo para el pensamiento centrado en las personas. Gracias. Bien. Hay algo que nosotros veníamos viendo, por ejemplo, con pensamiento en diseño, y era esta característica del pensamiento divergente y convergente. Podemos ver que un problema, a partir de un problema, podemos obtener, a partir de un problema podemos plantear una variedad de diferentes ideas que podrían ser más adelante construir una solución, ¿no? Que es cuando nosotros, el pensamiento divergente está relacionado con esas ideas, con la creatividad, con la variedad. El pensamiento convergente es lo contrario y está más relacionado con encontrar tal vez un solo camino, una solución, pero que sea la mejor solución, ¿no? Ya vamos a ver en qué etapa se prioriza un pensamiento sobre el otro. Pensamiento en diseño, bueno, aquí hay una comparación de cómo nosotros de forma tradicional resolvemos un problema por ejemplo, de la forma tradicional tenemos las personas tienen problemas y se plantea una solución, ¿no? Y se pregunta obviamente a las personas si es lo que quieren. En cambio, en el pensamiento centrado a las personas se identifican los diferentes problemas que tienen las diferentes personas involucradas y se plantean varias soluciones, pero se toma, como decía, la solución más conveniente. Y la solución es una solución creativa, justamente, y no solo se pregunta a las personas qué es lo que quieren, sino se busca entender esas necesidades de las personas, como habíamos dicho, esos deseos, se observan a las personas, se establecen conductas y, como decíamos, nosotros muchas veces nos va a pasar en el momento, por ejemplo, de desarrollar alguna aplicación o alguna solución, que el cliente nos plantea una necesidad, pero mientras nos está comunicando, nosotros o al ver la realidad podemos identificar otras cuestiones que no se las dice. Entonces, el pensamiento en diseño trata de alguna forma de identificar lo que se desea con lo que se hace y tratar de unificar esos aspectos para brindar una solución. Aquí, bueno, lo que veníamos diciendo de que tanto entender, crear como entregar, nosotros teníamos, ustedes van a ver que aquí nos encontramos con las diferentes fases del pensamiento en diseño. Si ustedes se dan cuenta que en la primera, que era escuchar, un cúmulo de información que tratar de identificar, de recopilar y definir, ya se organiza de manera poder encontrar una idea, una solución, se define justamente por la divergencia, encontrar posibles soluciones, se encuentra una solución, se prototipa, converge hasta aprobar y entregar, donde ya tiene que ver más con identificar, ya tener en claro de lo que se trata
la solución y trabajarlo para la entrega. Entonces nosotros podemos ver más que nada que si bien tenemos 3 etapas con el pensamiento diseño centrado en las personas, donde podemos visualizar las diferentes fases de pensamiento en diseño y las diferentes formas de pensamiento divergente y convergente que se dan en el proceso de la creación de la solución. Aquí, bueno, nosotros vamos a encontrar todavía más claro, creo que algo les había comentado, que bueno, en el escuchar nosotros recopilamos historias, anécdotas, elementos de investigación, guía de trabajo, todas estas cuestiones se van organizando para poder justamente entender, observar, se toman imágenes, se generan videos, porque no solo es lo que decíamos, lo que se escucha, lo que la persona de la comunidad nos dice, sino también es un trabajo mucho más profundo, ¿no? Después nosotros tenemos en crear, recopilar lo observado para marco teórico, oportunidades, soluciones, identificamos las oportunidades que puede tener determinada solución, planteamos las soluciones más convenientes y diseñamos los prototipos, entregar, realizar las soluciones mediante modelo de evaluación de capacidad de planificación, que era lo que yo les decía. En esta etapa lo que se hace es presentar lo que tiene que ver con los estudios financieros de viabilidad, el estudio de costos, de ingresos, para luego la implementación y si hay necesidad de capacitación, ¿no? Para implementar lo que es la solución. Después aquí, nosotros lo que enseguida les voy a mostrar dentro del aula, hay un librito que es bastante pesadito, pero que les dejamos, pero más que nada por las imágenes, no por el contenido. El contenido tiene que desarrollar cada uno de los puntos y da ejemplos, la verdad está muy bueno, que se llama Kit de herramientas para el pensamiento en diseño centrado en las personas, que creó IDEO. Y está cada uno de estos pasos, ¿no? Y por ejemplo, el escuchar, identificar un reto. Y cuando hablamos de identificar un reto es una frase, van a poder leer lo que les estoy diciendo, pero el reto tiene que ver, es una frase que nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso de pensamiento en diseño centrado a las personas, porque tiene que ver con el objetivo, o sea, qué es lo que nosotros tratamos de resolver. Se realiza en términos humanos. Ustedes van a tener que identificar, por ejemplo, muchas de esas frases comienzan con que definir o crear o adaptar la posibilidad tiene un sentido muy humano. En el momento que ustedes lo van a hacer, no prioriza la tecnología, ya lo vamos a ver, sino tiene que ver con que, por ejemplo, si el objetivo es hacer a ver qué ejemplo les puedo dar que les sirva. Por ejemplo, se está por realizar una aplicación para un cajero, de manera tal que les sirva a los abuelos, que sean más didácticos, algo así, algún avance en la tecnología o algo de ese estilo. Entonces, el reto de diseño tiene que ver con crear la posibilidad que los mayores de la tercera edad puedan acceder a los cajeros automáticos de una forma segura y confiable. Pero si ustedes se dan cuenta, yo voy poniendo el foco más en la ventaja para las personas. Ese va a ser el reto, entonces yo voy a tener que crear una solución que responda a ese reto. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno,
El reto se puede, como les digo, en lo que le vamos a compartir está muy claro. El reto pone el foco en las personas y no en la tecnología. Si bien nosotros veníamos trabajando diciendo, bueno, nosotros vamos a usar tal tecnología para resolver tal problema, ahora vamos a decir, esta persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando, definiendo, adaptando, o se puede, el reto de diseño, plantear como una pregunta, ¿cómo podemos ayudar a las personas de la tercera edad? Y es la pregunta que vamos a tratar de resolver a lo largo de todo el proceso. Es lo primero que se define, después averiguar lo que ya se conoce, que esto ya algo lo veníamos haciendo, que tiene que ver con esto de investigar soluciones que se hayan aplicado parecidas a problemas similares, realizar una investigación de cuestiones que tengan que ver con la tecnología, con la temática del problema, toda aquella información que me permita enriquecer el punto de vista, ¿no? Identificar las personas con las quienes hablar, ¿no? Y aquí no solo vamos a hablar de personas de la comunidad que están afectadas, los usuarios, de los clientes, sino también podemos realizar entrevistas a expertos, los métodos de investigación, qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Cuando hacemos las entrevistas pueden ser individuales, grupales. Bueno, después habíamos desarrollar enfoque para entrevista, y también recuerden que no es solo hacer entrevistas, sino también obtener evidencias mediante grabaciones, fotos, imágenes para poder observar, para poder observar más allá de las palabras. Y bueno, desarrollar tu paradigma, que está relacionado con tu forma de ver, pero lo que estás, a partir de toda esta información que vas recopilando, ¿no? Eso tiene que ver con la fase de escuchar. Cuando vamos a crear, desarrollar un enfoque, compartir historia, y ahí en compartir historia es interesante que ustedes puedan identificar de la etapa anterior situaciones que al equipo le hayan llamado la atención, historias relevantes que les sirvan de ejemplo del problema que están tratando. Identificar patrones, aquellas personas que tienen el mismo comportamiento, diferente. Crear áreas de oportunidad, identificando las oportunidades, qué oportunidades tiene resolver este problema, o qué oportunidades han identificado, escuchando las entrevistas, analizando. Bueno, aquí viene el tema de lo que veníamos haciendo, que es el tema de la lluvia de ideas, concretar las ideas. Por eso vamos ya que concretar las ideas tiene que ver justamente con identificar una solución, prototipar, todas cuestiones que ya venimos haciendo. Entregar, bueno, desarrollar el modelo de ingreso sostenible, que es aquí en entregar, como yo les decía, una combinación que tiene que ver con la implementación y con todos los aspectos de la justificación, la viabilidad y la factibilidad. Desarrollar modelo de ingreso sostenible, identificar capacidades necesarias para dar soluciones, plantear flujo de soluciones, crear línea de tiempo de implementación, planear mini programas pilotos, pruebas, retroalimentación, crear plan de aprendizaje, evaluar los resultados, a grandes rasgos. Bien. Hasta aquí, como yo les decía, estas serían las fases de pensamiento en diseño centrado a las personas. Estos serían los pasos que se dan en cada fase. Y si ustedes se dan cuenta, muchos ya hicieron, porque hay aspectos comunes dentro de lo que tiene que ver con el pensamiento en diseño, nada más tienen que se dan cuenta de la validación, de identificación de los diferentes instrumentos de investigación respecto.
involucra a las personas, al usuario, al cliente, a la comunidad, lo que se trate del problema. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que quieran decir? Sí, se entiende, profe. No tengo ninguna duda de mi parte. Yo creo que con la lectura, los ejemplos que nosotros ya les vamos a mostrar, no va a tener problema de poder ir identificando las partes. Además que bueno, es mucha información y tal vez ahí donde genere. Pero bueno, la recomendación de mi parte es que vayan asociando lo que uno va diciendo, lo que ya venían viendo. ¿Seguimos, Ro? Seguimos. Y ahora vamos a agregarle a nuestra mirada el concepto de lo que es negocios en la base de la pirámide, que lo desarrolló el autor Prahalat, que es un autor indio, Ani. Sí, indio. No. Sí, creo que es Sí, indio, ¿no? hindú. Es de la India, sí, hindú. Y creo que hindú es sí, una religión. No, me parece que es indio. Perdón, a mí se me hace que es indio. Porque hindú es la religión, es verdad. Sí, así es. Bueno, vale la pena para que seamos diversos también en ese sentido, ¿no? Conversarlo. Me suena como aquí, cuando decimos de los indios, ¿no es cierto? Entonces, Sí. Los indios nuestros más los indios de allá. Bueno, perfecto. Pero lo importante aquí es que pensemos en qué es posible, desde la mirada de este autor que les vamos a presentar la idea, encontrar soluciones en la base de la pirámide, pero ¿qué es una pirámide que está dada por la distribución de la sociedad a través de su poder adquisitivo? Es esta pirámide que estamos viendo acá en la imagen, y que dónde está la mayoría de las personas, que esto pasa en todos los países, no es exclusivo de India o exclusivo de Argentina, si lo vemos con nuestros ojos, ¿sí? ¿Dónde está el mayor poder adquisitivo en una sociedad? Y bueno, en el nivel más bajo, en donde está la mayor pobreza, hay más gente, ¿sí? Y Prahalat lo que dice es que si nosotros pudiéramos encontrar ideas de negocio que se pudieran realizar en la base de la pirámide social, sería posible ganar dinero y beneficiar a nuestra sociedad. No sé si se entiende el planteo, lo repito con otras palabras. En la base de la pirámide social hay más gente. Si nosotros pudiéramos encontrar negocios, ideas de negocio, al que le ganemos muy poquito por unidad de venta, pero que la cantidad es mucho, ahí tenemos un negocio que además, como va a ser con un margen de ganancia muy chiquitito, le va a ayudar a nuestra sociedad a beneficiarse y a crecer. O sea, hacemos un servicio social, pero sin perder dinero. Eso es lo que trata de asociar Prahalat con la idea de los negocios en la base de la pirámide. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, sí se entiende. Sí, profe, se entiende. Bien, sigamos, profe. Bien, ahí vamos. Normalmente las organizaciones, las empresas, no prestan atención en estas necesidades. Si nosotros lo vemos en términos de océanos azules, nadie entiende dónde andan estos océanos. Seguramente podríamos encontrar océanos azules en este margen de la sociedad, en este rango de la sociedad, debido a que nadie presta atención de estas necesidades. Y si pudiéramos asociar una idea innovadora, en nuestro caso, de base tecnológica, que además beneficia a la sociedad con un margen de ganancia es posible que tengamos una beta de negocio, ¿sí? Esa es la idea, asociar el beneficio social con el beneficio económico del emprendedor o el empresario. De hecho, vamos a observar que hay muchos negocios basados en este concepto.
Profe Ani. Sí, así es. Si ustedes se dan cuenta, tal vez son modelos de negocios que están más orientados al volumen, o sea, al volumen de venta, porque justamente tienen que ver con la gente que menos recursos tiene, responder a una necesidad, y tal vez los márgenes, a diferencia de otros negocios, van a ser menores, pero se equilibra con el tema del volumen. Eso también es una de las cuestiones de estos tipos de modelos de negocio. Las características del modelo de negocio en la base de la pirámide es sostenibilidad, o sea que tengan en cuenta lograr un valor económico, social y medioambiental. O sea que pueda también, porque ustedes recuerden, nosotros podemos verlo, podemos ver la pobreza alrededor. Uno de los objetivos es justamente generar la formalización productiva, o sea que la gente se pueda sumar al motor productivo de la nación, por ejemplo, a partir de obtener un trabajo, que también este modelo de negocio y todo lo que lleva a tener un trabajo, ¿no?, formalizado, que justamente no tenga un impacto negativo en el medio ambiente, que tenga en cuenta muchos de estos modelos de negocio son inclusivos. Ya vamos a ver por qué, porque justamente incluye a una parte de la sociedad que estaba olvidada hasta por el Estado. Eso en cuanto a lo sostenible, ¿no? La colaboración y co-creación. ¿Por qué? Porque muchos de estos modelos de negocio no solo necesitan de diferentes actores como la comunidad en sí, necesitan las ONG o aquellas organizaciones civiles que apoyen estos modelos de negocios, y como el Estado también generalmente está interesado en poder mejorar la calidad social, entonces también forma parte de fomentar estos modelos de negocio, ¿no? Y otro aspecto fundamental es lo que tiene que ver con la innovación, pero aquí no se habla de una innovación desde el punto de vista tecnológico, sino tiene que ver más con mecanismos de aprendizaje, con no una visión a corto plazo de rentabilidad, sino es a largo plazo. Generalmente, ya van a ver algunos ejemplos, tienen que ver con brindar o acercar un servicio o producto que justamente ese nivel social no está capacitado desde el punto de vista de aprendizaje. Hay uno de los ejemplos que tiene que ver con el agua potable. Hay un proceso, entonces implica, por ejemplo, para que llegue el agua potable a determinadas poblaciones, necesita una capacitación previa, un aprendizaje de la población en el uso de determinados productos o servicios, ¿no? Eso implica, la innovación está más relacionada con esos aspectos que tiene con los mecanismos de aprendizaje que con la innovación tecnológica en sí, como para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y nosotros decimos que son negocios inclusivos. Uno, la aceptabilidad, o sea que sea aceptado no solo por los destinatarios de ese producto o servicio, sino por todos los que participan de la cadena, por distribuidores, proveedores. Entonces, no solo, sino se tiene que tener en cuenta otros aspectos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta que estas poblaciones
de muy bajos recursos, en muchos casos, no cuenta con la infraestructura para que un producto llegue. Entonces necesita como el compromiso de todos como para que pueda llegar a los verdaderos destinatarios. ¿Se entiende? Bien. Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la asequibilidad, que es con el alcance de la población de bajos recursos. ¿Qué significa? O sea, que realmente el valor de productos o servicios pueda realmente ser pagado por esas personas. Si ustedes se dan cuenta, la base de la pirámide son personas que viven con menos de $1 por día. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta en el momento de plantearlo, y se pueden plantear diferentes formas de que llegue, por ejemplo, pagar por el uso de un servicio o de un producto, o pagar en créditos en un determinado producto o servicio, o asegurarle al destinatario que al comprar determinado producto o servicio va a recibir algún ingreso o o va a realizar algún tipo de ahorro. Entonces hay que pensar desde ese punto de vista, porque se imaginan que los productos que no significa que sean de baja calidad, porque justamente tienen calidad, pero se debe asegurar que pueda llegar. Entonces hay que definir diferentes formas, una de ellas de pago o formas de generar el uso por los reales destinatarios, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la asequibilidad. La escalabilidad, bueno, la escalabilidad tiene que ver con justamente, ustedes saben, está en la base de la pirámide, generalmente son productos o servicios que están orientados para una gran población, pero que puede aumentar sus operaciones justamente a otra parte de la población. Entonces, como es como un modelo de negocio que puede ir avanzando y obtener nuevos clientes, pero principalmente está orientado a un grupo de destinatarios, ¿no? Con operaciones, nuevas funciones, estas cuestiones. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Lo van a ver cuando vean los ejemplos de estas características. Bueno, las características generales son enfoque en el comportamiento de los precios, porque justamente habíamos dicho esto, que los precios tienen que ser bajos porque están orientados a una población que vive con menos de $1 por día. Tecnología avanzada combinada con la estructura ya existente. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para implementar estos modelos de negocio es que a donde se aplica son comunidades que no tienen la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura podemos hablar de caminos, por ejemplo, de caminos, de agua potable, de cloacas, bueno, estoy hablando ya de cuestiones generales, pero por ejemplo, en cuanto a caminos, es importante. ¿Por qué? Porque si no, también esto impacta en los costos y impacta en el precio del producto. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan para que este impacto no vaya al precio? Que se utilice, por ejemplo, infraestructura ya existente, por ejemplo, el tema de la telefonía, ¿no? Me acuerdo que había leído hace unos años atrás que se había identificado en África, en una zona de África muy pobre, que la mayoría utilizaba, todos tenían por lo menos un celular. Entonces, había lugares donde los médicos no llegaban. Entonces, para poder mantener el contacto, obviamente
esto mucho antes de la pandemia, habían creado como una aplicación que cobraba por consultas médicas y seguimiento, y lo hacían apoyado en la infraestructura telefónica. No sé si se va entendiendo, porque justamente ustedes saben, nosotros vivimos con el tema de la inflación, que los aumentos en combustible también impactan el precio y todas estas cuestiones. Entonces hay que pensar que justamente estas poblaciones no tienen dificultad, esa sería una dificultad para poder acceder. Entonces se trata de aprovechar los ya existentes. Operación a gran escala, porque está orientada a gran cantidad de personas. Desarrollo de soluciones sostenibles y ecológicas, porque se tiene en cuenta el medio ambiente, aspectos sociales y económicos, funcionalidad específica para ese tipo de mercado, ¿no? Está bien orientada a responder a las necesidades de ese mercado, de ese grupo de personas. Redefinición e innovación de procesos para adaptar a la infraestructura hostil. Y ahí cuando hablábamos que la innovación no tiene que ver más con lo tecnológico, sino con justamente la innovación en los procesos, repensar algunas cosas que se hacen para mejorar justamente la calidad de vida de personas que viven en una infraestructura con bastante, podríamos decir, bueno, aquí lo dice hostil, pero con pobre, con recursos muy escasos, ¿no? Adaptación del trabajo a las habilidades y plataformas de entrenamiento y respaldo. Esto es muy importante, porque con estos modelos de negocio no solo se trata de responder a una necesidad, sino también muchos de estos modelos de negocio tratan de capacitar por medio de, como decíamos, el tema de en algún momento ustedes lo van a ver en un libro que les vamos a proponer, habla del marketing del aprendizaje, que tratan de motivar el uso de un producto o un servicio, pero mediante el uso justamente del aprendizaje, ¿no? De la capacitación, de la formación. Bien. Esto también va relacionado con la educación de los consumidores para uso adecuado y entendimiento de beneficios, diseño adecuado y adaptado a necesidades de una infraestructura hostil, o sea, también implica el diseño. En algunos casos, diseños que permitan aprender con rapidez. La curva de aprendizaje debe ser rápida y eficiente, porque justamente tiene que utilizarse a la brevedad. Innovación en la distribución para que sea de muy bajo costo. Esto también está relacionado con el tema de que decíamos que se apoyan en otras cadenas de distribución, productos y sistemas fácilmente adaptables según las condiciones, ¿no? Aquí hay una serie, en realidad, con una serie de fotos o imágenes que, por ejemplo, esta, la del señor cultivando, tiene que ver con un dispositivo de riego y que bueno, que estimulaba justamente lo que tiene el cultivo orgánico. Tata era un taxi, era como un taxi donde habían creado el automóvil a más bajo costo, que le permitía llegar a la gente a lugares donde no llegaba. Este creo que era en la India, para hacer como estudios cardiológicos, algo por el estilo, que en Estados Unidos se pagaba mucho en el momento que se lo implementó. Entonces tuvieron que generar, ustedes van a ver en general que son adaptaciones de productos o servicios, o que están realmente orientados a resolver una necesidad, ¿no? De una población y justamente bajos recursos. Acá una serie de ejemplos. ¿Y qué beneficios trae el modelo de negocio en base a la pirámide? Bueno,
Ustedes saben que hay, con respecto a las comunidades más pobres, las cuestiones que tienen que ver con la creación de oportunidades, con oportunidades laborales realmente formalizadas, que todo lo que ello implica emocionalmente, ¿no? Mayor empoderamiento, generación de ingresos. Ustedes saben que el hecho de se activa todo lo que tiene que ver con la cadena económica. Hay un movimiento importante cuando justamente se orientan a soluciones que tengan que ver con un mayor ingreso a las comunidades más pobres, ¿no? Para las empresas, bueno, las oportunidades para la empresa tienen que ver con identificar nuevos mercados. Obviamente aumenta tal vez también el volumen de producción, fortalecen sus cadenas. Bueno, además de incrementar fuentes de empleo y todos los beneficios que implican, porque los gobiernos favorecen generalmente estas situaciones, identificación, atracción y retención de talentos. Esperen un ratito. Ahí está. Para la ONG, bueno, después teníamos nosotros, por ejemplo, ya habíamos dicho las empresas, para las comunidades pobres, y también otros actores importantes son las ONG, que justamente las organizaciones, así también como los organismos civiles, ya ellos definen en su constitución los objetivos de reputación, visibilidad, entonces empiezan a cumplir todo lo que tiene que ver con sus objetivos fundacionales. Y además participan activamente y acompañan a que realmente se pueda implementar estos modelos de negocio. Y bueno, los beneficios para el gobierno, que generalmente en primera instancia apoya estas iniciativas, hasta que las iniciativas pueden valerse por sí solas, ¿no? Además impulsa la participación del sector productivo con diferentes facilidades, etc. ¿Cómo van, chicos? ¿Entienden? ¿Alguna duda sobre este tema? Por ahora no, profe. Bien. Está entendiendo, profe, así que todo bien. Bien. Todo bien, profe. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahora vamos a dejarle, aquí nosotros les ponemos un ejemplo dentro de la diapositiva, pero también dentro del aula le compartimos un libro donde habla sobre los modelos de negocio en la base de la pirámide, que está muy bueno, con ejemplos muy interesantes, como para que lo puedan leer y profundizar sobre este tema, ¿no? ¿Yo alguna...? No, vamos bien, vamos bien. Aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que tener nuestra mente preparada para lo que el destino nos vaya a plantear, chicos. No sabemos dónde vamos a terminar cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es tener nuestro ojo de ingenieros siempre con la mirada en donde la necesidad se nos presenta, ¿no es cierto? Esto de los océanos azules que siempre les decimos, lo tenemos que poder detectar en todas partes. En donde el mundo nos lleve, ahí lo podemos tener que detectar. Y en este caso, el concepto de innovación en la base de la pirámide es una detección de una necesidad muy fina, porque ante la masividad de la venta de ese servicio o producto es donde vamos a lograr el beneficio, ¿se entiende? Siempre, como dijo Ani, tiene que estar involucrado un colectivo de actores que nos permitan llevar este tipo de proyectos adelante,
porque si vamos al pensamiento centrado en las personas, si estamos en una comunidad de bajos recursos, ahí la problemática, y aquí sí está bien usada la palabra, la problemática grande y envolvente, y nosotros vamos a encontrar solución a una parte de esa problemática, ¿sí? Con un negocio que ante la masividad y el bajo margen económico de ganancia nos va a permitir formar el negocio. En eso se basa el modelo de negocio. Así que esa es una posibilidad que tenemos que tener presente, que no todo tiene que ser dádivas, limosnas, sino que nosotros podemos hacer verdaderos negocios involucrando a la comunidad. La diferencia es que el margen es muy chiquitito y que se debe poder cubrir un amplio margen de beneficiarios para poder hacer el negocio. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este sentido. Así es. Más que nada, como para ir mostrándole, nosotros dentro del aula, bien, dentro del aula tienen compartido el link que yo les decía a lo que es un kit, que se llama kit de herramientas de pensamiento en diseño centrado en las personas. La verdad que es muy claro. Las imágenes que acompañan, muy bien diseñado, y explica paso a paso todo lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ay, Dios. Me disculpa, Ro, estoy con un problema acá. Me están llamando muchas veces en la casa de mi mamá. Ya me conecto. Yo sigo con los chicos, quédate tranquilo. Por favor, gracias. Ya tenemos muchas cosas hasta aquí, pero este es el material que nos lleva al enlace Profe, ¿me escucha ahí? Sí, Maxi, te escucho. Le quiero hacer una pregunta antes que nos retiremos. Con respecto a las notas de los TP, ¿eso nos van a dar más adelante? Sí. Ah, bien, no quería saber. Mira, ahora que me estás preguntando, me doy cuenta de que no hemos cargado las notas, pero bien, nosotros vamos corrigiendo y nos olvidamos de cargar. Lo vamos a hacer en estos próximos días. Ya están la mayoría de las notas, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, yo le consultaba por el tema ese de la rúbrica, ¿vio? Para que por ahí, para mejorar o ver algunas cosas. Sí, ya en estos días nos vamos a ocupar. Pretendíamos hacerlo durante la semana de la ingeniería, pero a mí se me pasó. Bien. Y estuvimos reocupados también la semana, así que no hubo tiempo. Pero esta semana nos vamos a dedicar a empezar a cargar. Gracias por recordarme. No, gracias a usted. Profe, una pregunta. Sí, Luis. Sí. Sobre el punto A, el punto 1, inciso A, que dice identificar el reto de diseño. ¿A qué se refiere? Vos elegís uno de los casos que la bibliografía te plantea. Les decía que traten de ser estratégicos y no elijan todos el mismo caso. Entonces, el que ya haya elegido, diga, yo elijo, qué sé yo, tal caso, el caso A, para que los otros ya no lo vuelvan a elegir, para que no nos pase lo que nos pasó la otra vez. Buenísimo. Y el reto de no es eso que vos tenés que resolver para darle solución al problema del destinatario. No sé si se entiende. Sí. El reto es la pregunta que decía la profe Ani, o el postulado que vos tenés que resolver con tu solución aplicada a ese destinatario. Bien, profe, muchas gracias. De nada, Luis. Bueno, entonces ahí les había dejado el mensajito, pero para el que esté escuchando, nos vamos despidiendo. Si ya no hay más preguntas, de todos modos pueden seguir haciendo las preguntas por los medios que ya conocen y nos reencontramos el día jueves, ¿sí? Un fuerte abrazo a todos y cuídense, por favor, que hay muchos, pero muchos contagios, así que cuídense. Nos vemos, chicos.
Gracias, profe. Nos estamos viendo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, adiós, Osvaldo. Adiós, Maxi. Chao, profe, hasta luego.